El pacto eterno de Dios es el tema que nos ocupa durante este trimestre. Estamos ya avanzando casi en las lecciones finales de este tema. El tema de hoy es el nuevo pacto. Queridos amigos, bienvenidos a este espacio de estudio de la Biblia. Vamos a ocupar unos 20 minutos para analizar este tema fascinante. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de estudio de la Biblia. Damos una bienvenida a quienes nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales también. Nuestro tema de hoy es el nuevo pacto. Doy la bienvenida a Rubén Montoya, pastor. Querido Rubén, un saludo a nuestra audiencia. Este es el momento para poder dirigirte a ellos. Claro que sí, queridos amigos, sean todos bienvenidos al programa Axiomas. Estamos contentos de estar con ustedes. Igualmente doy la bienvenida a Miguel Tuco. Miguel, un saludo a nuestra audiencia y luego, por favor, guíanos en oración. Muy bien, pastor, un saludo para todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que este estudio pueda ser de gran provecho. Vamos a hacer una oración. Querido y amoroso Padre, Señor, en este momento queremos abrir tu palabra para aprender más de tu amor, más de tu voluntad. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hasta aquí hemos estudiado que Dios establece una relación con su pueblo llamado pacto. Hace un pacto con Noé, hace un pacto con Abraham, hace un pacto con su pueblo en el Sinaí. Y ahora se está hablando de un nuevo pacto. ¿Qué significa este nuevo pacto, Miguel, por favor? Bueno, pastor, lo que ocurre es que el pueblo de Dios había empezado a desobedecer el pacto que había hecho con el Señor. Vez tras vez iban alejándose más de su amor, más de su ley, y cuando ellos tienen que volver de Babilonia, el Señor, a través de Jeremías, les propone, les hace una propuesta de tener un nuevo pacto. Nuevo pacto. Nuevo pacto no es que va a ser otro, sino va a ser, digamos, una nueva oportunidad para que el pueblo pueda cumplir con aquellos compromisos que hacía, ¿no? Cada vez que había un pacto, el pueblo decía, sí, vamos a cumplir, vamos a hacer. De paso, un pacto tiene también diríamos, las condiciones, tiene qué es lo que debe hacer cada parte. Y eso es lo que el ser humano no hacía. Ahora, este versículo continúa en el 33 diciendo, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Rubén, tal vez primeramente poniéndonos en contexto, ya mencionó un poquito Miguel las circunstancias, pero explicándolo un poquito más en detalle, ¿en qué circunstancias se encontraba el pueblo cuando Jeremías le dice esto al pueblo? Pastor, el pueblo estaba en cautiverio, entonces esto producto de la falta de compromiso que tenía con Dios. Entonces, el hecho de que podamos tener una nueva oportunidad es que se presenta este plan que Dios pone, ¿no? De un nuevo pacto. Es interesante, sabiendo Dios que el pueblo iba a ir al cautiverio y que iba a vivir en un mundo, digamos, pagano, Dios le da una promesa, le dice, ustedes van a volver y yo les voy a dar una nueva oportunidad. Cuán importante es saber que Dios, aún entendiendo que estamos mal encaminados, nos asegura una nueva oportunidad. ¿Cómo se siente la persona? ¿Cómo te sientes, Miguel, cuando sabes que Dios te da una nueva oportunidad? Bueno, pastor, creo que todos los que estamos escuchando o viendo este mensaje hemos recibido una segunda oportunidad. Todos nos hemos equivocado, hemos cometido errores y hemos pedido perdón, pero cuando nos dan una segunda oportunidad nos sentimos aliviados, contentos, felices, con ganas de hacer ahora bien las cosas. Quizás en un matrimonio puede haber una segunda oportunidad, en una institución, y creo, pastor, que aquí el Señor demuestra su amor, su gracia para el pueblo de Dios, ¿no? Para la casa de Israel. Y vemos que cuando el texto bíblico habla de ley, de que Dios quiere
colocar su ley en su mente y en su corazón, debemos entender que corazón no es el órgano, sino está hablando de los pensamientos, de las emociones, de las decisiones que va tomando el pueblo de Dios. Dios quiere que sus decisiones vayan siempre en su ley. El anhelo de Dios es que en algún momento la obediencia a la ley no sea solamente por cumplir una parte del convenio, sino que venga del corazón, de la mente, también de la, diríamos, de la convicción. ¿Y cómo hace diferencia eso, Rubén, en la vida, cuando una persona hace algo por cumplir y cuando lo hace realmente por convicción y de todo corazón? Claro que sí, pastor. Jeremías escribe a continuación que cuando esto suceda, mire, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nuestra actitud realmente va a ser nada comparado con lo que ahora hacemos, ¿no? Va a ser otra, va a ser diferente. No tendrá que haber una lucha de ver que la otra persona cumpla con lo que Dios está pidiendo, porque cada uno al lograr este objetivo en el corazón lo hará espontáneamente. Ahora, aquí se introduce el asunto de la ley. ¿Cuán importante es la ley en un convenio? ¿Cuán importante es la ley en el pacto? ¿Cuán importantes son las reglas en un trato entre partes, Miguel? Bueno, pastor, tomando un ejemplo, si voy a alquilar una casa, siempre hay un contrato, ¿verdad? Entre el dueño de casa y el inquilino, hay un acuerdo, el monto en que va a tener que pagar mensualmente, garantías, si rompe algo de la casa, arreglarlo. Entonces acá vemos un pueblo que debería tener la muerte, no merece la gracia, y un Dios que quiere dar una segunda oportunidad. Pero hay un acuerdo, que este pueblo sea obediente a su ley, porque su ley es una ley protectora. Si cuando yo le digo a mi hijito de 4 años que no toque la caldera caliente, pero él va y quiere tocar la caldera caliente, se va a quemar. Entonces, la ley de Dios es lo mismo, ¿no? Dios dice, no mientas. Pero no, yo quiero mentir. No, no mientas, no robes, guarda el sábado. Porque ¿qué pasa si yo cometo adulterio? En verdad me voy a herir, las consecuencias son trágicas. Entonces, Dios quiere protegernos de la muerte y del pecado. Cuando hablamos de reglas, leyes, el momento del pacto, inclusive Dios le da y el pueblo también lo acepta. Es curioso que muchos cristianos creen que los 10 mandamientos, parte de este pacto, ya queda invalidado en algún momento. Aceptan el pacto con Dios, pero dicen ya no necesitamos obedecer los mandamientos. Y haciendo referencia a tu ejemplo, diríamos más o menos es como decir, yo quiero seguir alquilando, tener el trato contigo, pero con nada escrito. Que no haya ninguna cosa que estipule que tengo obligaciones ante esto. Difícilmente puede continuar un acuerdo así. Para eso se escriben, para establecer límites y al mismo tiempo para poder establecer las responsabilidades de cada parte. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales en el pacto es la ley, ¿no? Los mandamientos. Claro que sí, pastor. Es un gran error creer que, bueno, ya no estamos bajo ley, ¿no? Y ya no hay ley. Entonces, es bueno recordar que la ley existió antes del pecado. Entonces, la ley está y siempre va a estar. Claro, tal vez el problema es con el propósito de la ley que algunos le han tratado de dar, creyendo que la observancia de la ley le va a producir la salvación o el perdón de los pecados o la gracia, o va a despertar la gracia de Dios. Es al revés. Primero Dios nos salva, Dios nos ama, Dios nos da su gracia y naturalmente el ser humano debe cumplir con aquello que Dios estableció. ¿Alguna cosa más que quisiera mencionar en relación a este elemento del nuevo pacto, antiguo pacto, de la ley? Porque después vamos a pasar a un tema interesante que aparece en el Nuevo Testamento sobre el mejor pacto. Bueno, pastor, yo solo quisiera acotar algo más, la importancia de tener una ley. A veces pensamos que la ley es una carga, que es algo pesado, que en verdad nos estresa y que no podemos. No, en verdad Dios nos da su ley por nuestro propio bien. La ley es la manifestación de la gracia de Dios. Dios dio su ley a su pueblo
para que ellos sepan por dónde ir, para que no se equivoquen, para que sepan cuál es el mejor camino. Eso quería contar, pastor. Inclusive, ¿no? Santiago llama la ley de la libertad Mm. y eso es lo que debiera ser en nuestras vidas. Vamos a una pausa y volvemos enseguida para continuar con nuestro tema. Ya retornamos con Axiomas. Estamos en el tema del nuevo pacto y ahora en esta parte vamos a introducir otro elemento presentado por Pablo en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio intercesor de Jesús, cuanto es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto, ¿qué significa, qué implica este término usado por Pablo, Rubén? Pastor, el término implica de que hay, por ejemplo, ¿no? Hay algunas diferencias, algunos cambios pequeños que han pasado del antiguo pacto al nuevo. Entonces, por ejemplo, una diferencia es que allá se ofrecía sacrificio, ahora ya no. Allá, por ejemplo, la ley estaba escrita en una piedra, ahora pide estar escrita en el corazón. Entonces, todo es mejor, ¿no? Como el mejor sacrificio, que es Jesús. Jesús es el mejor sacerdote. Entonces, eso lo hace mejor, como un reinicio, ¿no? Como un reinicio. ¿Qué más podemos ampliar, Miguel, sobre este elemento? Bueno, pastor, nosotros en algún momento hemos escuchado de repente que es otro pacto. A veces leyendo libros, uno llega a pensar que es otro pacto, pero en verdad la palabra de Dios menciona que es el mismo pacto, solo que está más amplificado, más detallado. Por eso el término que se utiliza en la palabra de Dios es mejor, como dijo el pastor Rubén. Ya el sacrificio es otro, ¿no? En el tiempo del antiguo pacto era un animalito, pero ahora en el nuevo pacto Jesús mismo, Jesús el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros, es el que ya dio su vida. Ya no necesito seguir sacrificando animalitos como antes, sino que creer en la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús tiene la capacidad de limpiarme del pecado todos los días. Y cuando leemos Hebreos 8, 1 y 2 dice, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mencionando ese elemento justamente diferente de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Yo estaba pensando, cuando se habla de mejor, a veces siempre se piensa en otro. Y cuando se piensa en otro, se estaría creyendo de que Dios está cambiando porque las cosas no le dan resultado. En realidad, el problema no es la parte divina, sino la parte humana, que es la que termina fallando permanentemente. Y en este aspecto, el aspecto mejor, yo pensé en una imagen, ¿no? Por ejemplo, una foto de alguien en blanco y negro, y una foto full color y con la mejor resolución. La foto de un padre. ¿Cuál padre es mejor? ¿El primero o el segundo? Es el mismo, solo que en uno de ellos va a salir con las limitaciones de las resoluciones, del tipo de color, y en el otro va a estar más perfeccionado, pero es la foto del mismo padre. Y creo que más o menos podemos entender algo así, ¿no? Que en el mejor pacto podemos entenderlo más plenamente porque se ve el cumplimiento de aquello que en el Antiguo Testamento solo era figura y ahora ya vemos el cumplimiento. ¿Qué nos lleva a pensar esto cuando Dios tiene todo el cuidado para ejemplificarnos, enseñarnos de manera didáctica para que nosotros entendamos que debemos entrar en un pacto con Él? Ya, pastor. En el santuario vemos que el Señor, que Dios es muy pedagógico, no es un maestro, porque con esos elementos que el pueblo de Dios podía verlos, aunque sea a distancia, entendían el plan de salvación. Ahora ya no tenemos un santuario terrenal, ya no hay un santuario terrenal aquí en la tierra, sino en el cielo tenemos el santuario celestial. Y yo quisiera hablar en este momento, Pastor Tito, del sumo sacerdote.
el sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. En el tiempo antiguo era un ser humano que Dios escogía para que sea el sumo sacerdote. Pero hablando del nuevo pacto, el sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, que quiere interceder por nosotros. Solo necesitamos creer en Él, entregar nuestras vidas a Él para que Él nos dirija. Ahí vamos a la relación que había entre el pacto y el santuario, ¿no? Miguel explicó un poquito cómo funcionaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo funciona actualmente eso? Si podemos resumirlo, Rubén. Claro que sí, pastor. Pablo dice que iba a desaparecer esto, ¿no? Porque en sus tiempos él explica que todavía estaban haciendo. Ahora ya no se hace. Y todo esto nosotros lo asumimos por la fe, ¿no? Aceptando a Jesús, aceptando su muerte, su sacrificio, y ahí viene el compromiso, ¿no? Que capaz nos recuerda que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. El pacto, en resumen, es Dios quiere salvarnos y nosotros debemos aceptar esa salvación. En el Antiguo Testamento lo ejemplificó cómo funcionaba el perdón, cómo funcionaba la salvación a través del sacrificio de un animalito, la confesión, luego el traslado al santuario y todo lo que implicaba el ritual del santuario. Ahora se hace más sencillo por un lado porque no necesitamos sacrificar ni necesitamos ir a un lugar específico y ya está a disposición nuestra, pero el pacto es el mismo, el funcionamiento es similar, tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús, tenemos que arrepentirnos y tenemos que aceptar su intercesión también. Y dentro de ello, por supuesto, viene también el tema de la obediencia a su voluntad, que está reflejado en los 10 mandamientos, ¿no? Queridos amigos, estamos llegando al final de esta parte del nuevo pacto, tal vez con una invitación. Ese nuevo pacto está accesible a nosotros. Ese nuevo pacto está disponible para que nosotros podamos también aceptar, ser parte de este convenio que Dios quiere hacer con nosotros. Y en este pacto, quien da más es Dios, quien recibe más es el ser humano. Es una gran ventaja y creo que es oportuno que nosotros podamos aceptar ser parte de ese nuevo pacto con el Señor. Vamos a una pausa y vamos a volver a la conclusión de este tema. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de este tema, el nuevo pacto. Gracias, Rubén, por estar con nosotros y tienes unos segunditos para despedirte. Queridos amigos, quiero invitarlos a que nosotros podamos dirigir nuestra vista a Jesús y ponernos a pensar todo lo que ha causado el pecado en su sufrimiento. De esa manera nosotros vamos a valorar lo que Él hizo. Te invito a que hagas eso y vas a ver que la vida va a cambiar para ti. Gracias, Miguel, también por estar con nosotros. También tienes unos segunditos para dar alguna conclusión. Gracias, Pastor Tito. Bueno, hemos visto que no es otro pacto, es el mismo pacto, solamente que el nuevo pacto está más amplificado, más detallado. Hemos visto la gracia del Señor, es una gracia increíble. Nosotros no merecemos esa gracia, esa misericordia. Y bueno, que nosotros podamos aceptar el llamado que Dios nos hace para restaurarnos. Amén. Dios dando un pacto, buscando renovar su pacto, mostrándonos que hay cómo entender de la mejor manera este pacto, no es otra cosa que un Dios misericordioso que insiste contigo, conmigo, para que nosotros podamos entrar en una relación diaria, permanente con Él. Que cada uno de nosotros, querido amigo, querida amiga, puedan ser receptores de este nuevo pacto y puedan vivir así como dice la palabra, con su ley escrita en la mente y en el corazón para ser fieles delante de Él y obedecer su voluntad, que traerá, por supuesto, también felicidad a la vida de cada uno de sus hijos.